Un cas real va servir d'inspiració a Lorenzo Silva per escriure la seva darrera novel·la. Los cuerpos extraños tanca la trilogia de la corrupció que l'escriptor va encetar amb El alquimista impaciente i La marca del meridiano. Hace 7, 8 años leí unas informaciones sobre el asesinato de un alcalde de una localidad levantina. Pero vamos, la novela tiene la historia real como punto de partida, no es ni mucho menos una recreación novelada de esa historia. Digamos que tiene el elemento de que un alcalde muere asesinado y que, bueno, pues detrás de esa muerte hay una trama compleja, ¿no? Y no está claro si ha muerto por su cargo o ha muerto por su vida privada. Bevilacqua i Chamorro tornen a protagonitzar una investigació que mostra com la ficció també es pot tornar realitat. Creo que a veces la literatura es una manera de dar cuenta de la realidad un poco por anticipado, ¿no? En esta novela, por ejemplo, sucede algo que 4 meses después sucedió en la realidad. Una redada de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción en varios ayuntamientos simultáneamente, ¿no? Bueno, pues esa realidad, cuando salió el libro, había gente que levantaba un poco las cejas, ¿no? Y decía, bueno, esto es muy peliculero, ¿no? Que la Guardia Civil entre en ayuntamientos del partido en el gobierno. Bueno, pues sucedió 3 meses después. En aquest acte a la biblioteca, Lorenzo Silva ha anunciat que la propera novel·la de Bevilacqua i Chamorro tindrà un important canvi d'escenari i que està previst que es publiqui el 2016.